caso hablamos de un lugar donde se escucha la cultura, donde se preserva la historia sonora de nuestro país, que es riquísima además en cuestiones de tanto de historia como de biodiversidad. O sea, que en un país donde estamos en los primeros lugares de biodiversidad, la cantidad de sonidos propios de nuestro país, como por ejemplo llegar a Santa Clara del Cobre, que seguramente has ido, y escuchar cómo está la gente trabajando el cobre. Bueno, todo eso se está ya preservando desde hace tiempo en la Fonoteca Nacional, que está en lo que era la antigua Casa de Alvarado, allá en Coyoacán, donde vivió Octavio Paz, y fuimos a platicar con su director. Adelante. Los mexicanos tenemos ya en el barrio de Coyoacán un lugar donde podemos oír la historia sonora de nuestro país, la mismísima Fonoteca Nacional. Bueno, la Fonoteca Nacional es el lugar donde se guardan, donde se preservan los documentos sonoros del país, ¿no? Es la institución nacional que preserva los documentos sonoros del país y tiene dos grandes objetivos, dos grandes tareas. Una, la preservación, el rescate y la salvaguarda de la memoria sonora de México, y dos, difundirla, o sea, promover una cultura de la escucha en la que se valore la enorme diversidad de documentos sonoros que tenemos y lo valiosos que son. Dentro de los objetivos de la Fonoteca Nacional está el de crear en México una cultura sonora que aún no tenemos. Es un tema que ha sido poco abordado, poco difundido y poco promovido. Es paradójico porque siendo la escucha, siendo uno de los sentidos, los primeros sentidos que se desarrollan en el ser humano y además con una potencia muy grande en términos de evocación y de testimonio, es algo que se ha hecho poco. La Fonoteca finalmente, sí hay que sentirnos orgullosos como mexicanos de tener una institución que es única en América Latina. La Fonoteca Nacional es una institución única en América Latina que difunde y promueve la cultura de la escucha. A pesar de que pudiera parecer que un audiovisual es más elocuente que un documento sonoro, el documento sonoro tiene tal riqueza en las inflexiones y tal, y genera un proceso de imaginación en el que lo escucha, y eso es muy importante. Es como la lectura. Yo los invito a que conozcan la Fonoteca Nacional. Estamos en el barrio de Coyoacán, el barrio de La Conchita, en Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa, 383, esquina Salvador Novo, muy cerca del Metro Viveros o el Metro Miguel Ángel de Quevedo. Vengan, es un jardín precioso, unas instalaciones que esperemos que las llenen, que vengan a la audioteca y conozcan parte de la historia sonora de este país. Con imágenes de Enrique, el camarógrafo Emo, Ángel de Sacrisliv, Efecto TV. Y pues ahí está, Maite, de veras, tú y yo, que además venimos de hacer radio, tenemos una idea de lo que puede ser el sonido, ¿no? De la cantidad de cosas que se pueden evocar a través de él, y el lugar además está precioso. Quiero decirlo, es una iniciativa que vino, la primera directora de la Fonoteca antes de que la inauguraran incluso fue la maestra Lidia Camacho, que se ha preocupado siempre por toda esta cuestión del radioarte y demás. Está además en Coyoacán, hay un jardín sonoro donde tú te puedes sentar, y entonces hay varias bocinas colocadas y puedes escuchar desde un comercial de esos que oíamos de los sombreros Tardán hace ya tiempo. De Sonora, Yucatán, no sé, sombreros Tardán. Exacto, todas esas grandes voces, un discurso de Porfirio Díaz, o también, bueno, la música, porque bueno, uno piensa que siempre es la música lo primero que entra por los sentidos, pero hay sonidos que te remiten siempre Sí, claro. a lugares, a momentos, etcétera, y que ahí se están preservando. Yo creo que también valdría la pena dedicárselo a Jorge Reyes, que fue uno de los primeros en preocuparse por hacer un mapa sonoro de México. De hecho, tenía un mapa grabó un mapa sonoro de Yucatán, de su natal Michoacán, del DF y de Chiapas, y bueno, pues la muerte lo encontró antes de que pudiera terminar este gran proyecto, pero ojalá pues con el apoyo de la Fonoteca se termine. Y ahorita hay una exposición de biodiversidad sonora de México, donde te metes y escuchas los sonidos desde el desierto de Sonora hasta la selva de Yucatán. Entonces vayan, está ahí en Francisco Sosa, además es un lugar muy agradable ahí en Coyoacán. Después tú puedes salir a comer allá a las Lupitas, por ejemplo, a la Plaza de la Conchita. Entonces sobre todo que es muy importante porque con tanta contaminación auditiva que además, tenemos, ¿no? hemos dejado de escuchar esos sonidos, ¿no? Entonces, de repente, cuando todo está en silencio, te das cuenta que hay otros sonidos que dejaste de escuchar hace años. Años, sí, porque además te imaginas, si nosotros trajéramos ya los sentidos completamente abiertos, simplemente en un día normal en la Ciudad de México enloqueces.